en esta primera unidad que se llama Democracia, Estado y Derechos Humanos, quiero referirme principalmente al término democracia. Y para ello voy a citar a tres autores bastante conocidos, ¿cierto?, en este ámbito, como son Norberto Bobbio, Giovanni Sartori y Robert Dahl, que está citado dentro de la bibliografía mínima de la materia. Para Bobbio, la democracia puede entenderse como un conjunto de reglas que definen tres cosas. Primero, quién toma las decisiones. Segundo, bajo qué procedimientos. Y en tercer lugar, qué alternativas reales se presentan para esta toma de decisiones. Respecto de quién toma las decisiones, se entenderá entonces que la democracia directa es aquella en la que todos los ciudadanos toman todas las decisiones respecto de los temas que le atañen. En cambio, la democracia representativa, que es la que conocemos actualmente, es aquella a través de la cual se eligen representantes que votan en representación, valga la redundancia, del colectivo. Es decir, existe un pueblo o el pueblo que es el titular del poder político que delega el ejercicio del poder en la figura de sus representantes. ¿Ya? Sin embargo, es muy importante destacar que el pueblo permanece siendo el titular del poder, más allá de que delegue el ejercicio en la figura de los representantes. Respecto de este tema de quién toma las decisiones, se transparenta en este tema la idea de que se tiende a pensar que a mayor democracia es mejor democracia. Es decir, hay una tensión ideal en la idea de que la democracia representativa, como la conocemos, tiene que transitar hacia una democracia directa, ¿ya? Y en efecto, se valora positivamente la inclusión de instituciones de democracia directa en las democracias representativas que conocemos actualmente, como por ejemplo los plebiscitos de distintos niveles, nacionales y comunales, ¿ya? Por lo tanto, tanto Bobbio como Sartori nos dirán que hay un elemento ideal que es constitutivo de la democracia y es necesario que exista. Y en esto se vincula un poco al idealismo kantiano. Es un ideal que es necesario que exista porque así sabemos hacia dónde deben orientarse los esfuerzos por perfeccionar la democracia que hoy día tenemos, ¿ya? Entonces, resuelto este primer tema de quién toma las decisiones y entendiendo que las democracias que conocemos son nuestros representantes, pasamos al segundo tema, que es bajo qué procedimientos se toman las decisiones en democracia. Y sin duda, si ustedes se lo plantean como una pregunta, responderán, ¿cierto?, que el procedimiento por excelencia de toma de decisiones en democracia es la regla de la mayoría. Es decir, las decisiones son colectivas y por lo tanto obligatorias para todo el grupo si es que son aprobadas por la mayoría de los individuos del grupo o por aquellos que tienen la potestad, ¿cierto?, de votar, como las cámaras de representantes, ¿cierto? Entonces, la regla de la mayoría es por excelencia la regla de base de la democracia. Y un tercer elemento que tenemos que despejar es que existan efectivamente alternativas reales para que haya una toma de decisión política. Esto requiere que existan algunos derechos que estén garantizados, y aquí es donde democracia se vincula, como decíamos, con derechos humanos, que son los derechos denominados civiles y políticos, ¿ya? Para que exista democracia debe existir derecho de opinión. Para que exista democracia debe existir derecho de expresión de la propia opinión, porque una cosa es tener opinión y otra es poder expresarla, ¿cierto? Luego de eso, el derecho garantizado de reunión y de asociación, ¿ya? Esto se suma a lo que Dahl define en el documento que ustedes tienen cargados en el aula, los criterios de definición de un gobierno democrático. ¿Cuáles son esas condiciones de igualdad política sin las cuales no podríamos estar hablando de democracia? Entonces habla en primer lugar de una participación efectiva. Segundo, de la igualdad de voto, como un reflejo de la igualdad política. Recuerden ustedes que el voto fue, hasta hace no tantos años, censitario en muchos países de América Latina. Cuando el voto se vuelve igualitario, es decir, cualquier miembro del colectivo que llega a la mayoría de edad es un votante, se consigue la igualdad política, ¿ya? Eso incluye, por supuesto, la participación de las mujeres en el voto. Luego, la comprensión ilustrada, es decir, que exista información respecto a las decisiones que yo voy a tomar. Luego, el control de la agenda por medios democráticos, es decir, que exista la posibilidad de que haya libre expresión
para ir controlando la agenda y que la agenda no solo se construya desde el gobierno. ¿Ya? Y luego lo que les decía anteriormente, la idea de que la inclusión de los adultos y que al convertirse en adultos adquieran derechos ciudadanos. ¿Ya? Y les quiero dejar el desafío final de interiorizarse más en el texto de Dahl, que me parece un muy buen texto introductorio para el tema de la democracia, en el apartado que se refiere a por qué la democracia. Es decir, por qué la democracia es un gobierno preferible por sobre otros. Y él enuncia 10 razones, pero solamente voy a mencionar las 2 primeras, que me parecen muy relevantes. Primero que nada, la democracia es un gobierno preferible o una forma de gobierno preferible porque evita la tiranía, es decir, evita que existan regímenes autoritarios. Y segundo, y lo que nos convoca, la democracia es una forma de gobierno preferible porque existen garantizados ciertos derechos fundamentales, a diferencia de los gobiernos no democráticos. Es decir, solo la democracia garantiza los derechos humanos. Ya vimos los derechos civiles y políticos, pero veremos que hay otros más que se suman más adelante en esta lista.